Renuevo Ministerial. Que Dios les bendiga, mis amados, que siempre están ahí pendientes de las transmisiones y de las entrevistas y de estos podcasts que hemos estado publicando acá en este segmento de Renuevo Ministerial. Hoy tengo el enorme privilegio de poder platicar con el hermano Abimael Reynoso. Él está un poco lejos de acá, él está allá en Guatemala, en Petén, Guatemala. Él nos va a contar un poquito más dónde está y qué es lo que está haciendo, pero me da mucho gusto poderlo presentar, también mucho gusto de tenerlo acá, hermano Abimael, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Pastor Werner, para mí también es un grande privilegio estar con usted y tener la oportunidad de conversar acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Y yo creo que para nuestra audiencia pues también es un privilegio, ¿verdad? Gracias, Amén, hermano. amén. Amén, así es, hermano Abimael. Pues tenemos ya algunos años de conocernos, no hemos tenido mucho tiempo para poder intercambiar ahí experiencias y vivencias, pero hoy creo que es un buen momento para que nos pueda contar, hermano Abimael, cómo ha sido el desarrollo, cómo fue que conoció al Señor, cómo empezó el ministerio, cómo empezó esa vida de servirle a Dios. Y creo yo que va a ser de mucha bendición para mucha gente escuchar ese testimonio, hermano. Muchas gracias, hermano Werner, muchas gracias. Yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a mí y a mi familia, a mis hermanos. Somos de aquellas familias que heredaron un legado de bendición de parte de Dios, de donde nosotros venimos. Mi nombre, como ya lo dijo usted muy bien hace un momento, es Abimael Reynoso. Somos oriundos, originarios de la bella ciudad de Melchor de Mencos, en el departamento de Petén, en la frontera con Belice, Guatemala, ¿verdad? Aquí para acá nos mandó el Señor cuando nos envió de su presencia a esta tierra. Mi padre ya era un cristiano nazareno de aquellos años, ¿verdad? Las iglesias nazarenas, sabemos nosotros que fueron unas de las primeras iglesias que entraron al Petén con misioneros que venían de los Estados Unidos. Mis abuelos venían de ahí, de ser nazarenos. Mi mamá también venía de otra corriente de la fe, siempre cristiana, de las iglesias que comúnmente se le llaman pentecostales, ¿verdad? Así es que cuando estos padres de nosotros llegan a hacer la vida, pues mis hermanos y yo ya comenzamos a nacer físicamente, como decimos en el Evangelio. Y tenemos el privilegio, aquel privilegio, hermano, que no se ha dejado de poner en práctica, de llevar a la práctica, que consiste en que los padres presentan a los niños a los 40 días de haber nacido. Así es que nuestros padres cumplieron con ese requisito de llevarnos a los 40 días a la iglesia y presentarnos. En aquellos tiempos les llamaban consagrarnos al Señor. Yo creo que tomando algo ahí de la palabra como el ejemplo de Ana, ¿verdad? Entonces, hermanos, de ahí venimos. Entonces ya empezamos a crecer en aquellos años. Las iglesias evangélicas en estos lugares eran para que la gente se sentara, habían bancas. Ahora hay sillas, y hay sillas de toda clase, ¿no? Pero recuerdo que nuestra madre llevaba a todos los niños, 4 o 5 niños. Y cuando nos dormíamos debajo de las bancas, nos metían durante el culto y ahí nos dormíamos. Así que debajo de las bancas en las iglesias estábamos todos los niños
durmiendo. Oh, Al finalizar el culto nos despertaban y ahí íbamos adormitados para la casa, ¿verdad? Entonces venimos desde la cuna, hermano, con este legado tan precioso que el Señor le dio a nuestros padres y ellos nos dejaron a nosotros. Luego ya crecimos y ya tuvimos que elegir, ¿verdad? No sin antes, en nuestra juventud, irnos a dar una vuelta por el mundo, hermano. Sí, sí. Lo cual no es agradable, pero también le deja a uno lecciones en la vida, ¿verdad? Que a la postre le vienen a servir de mucho a uno. Ahora cree uno que Dios le guardó a uno en todo ese tiempo, ¿verdad? Ahí Así por los es. 18 años de edad el Señor nos permitió en nuestra misma búsqueda de horizontes laborales ingresar a las filas del ejército de Guatemala, del glorioso ejército Oh, wow. de Guatemala. Sí, como un radiooperador, porque en el pueblo donde crecí, mi papá nos metió a la oficina de telégrafos a mis 3 hermanos para que aprendiéramos el telégrafo que se usaba en aquellos años, ¿verdad? Y el Señor nos da el privilegio de estar unos años como radiooperador en lo que aquí en Guatemala se llama la Fuerza Aérea Guatemalteca, ¿verdad? En aquellos años difíciles, 1980, 82, 89, si que Dios me permitió salir porque mi mamá oraba mucho, siempre me decía, yo estoy orando para que tú salgas de ahí. Tengo miedo que en cualquier momento me llamen diciéndome que ahí me traen el cuerpo de mi hijo. Sí, porque fue en la época de la guerrilla, ¿no? Sí, fue en la época de la guerrilla, fueron los años de la guerra, unos de los años de la guerra civil en Guatemala que fue muy fuerte y se sufrió mucho. Y luego cuando salgo de ahí, bueno, pero estando ahí y viendo la situación en que vivíamos muchos de los compañeros que estábamos de alta, ahí regresamos al Señor. Porque mirábamos cómo morían nuestros compañeros. Y ahí regresamos al Señor. Un hermano de la capital nos comenzó a abastecer de aquellos hermanos que pertenecen a un grupo que se llamaban o se llaman Gedeones. Gedeones nos comenzó a abastecer de Nuevos Testamentos pequeños, de bolsillo, decíamos. Y con esos Nuevos Testamentos empezamos a repartirles a la tropa. Así que toda la tropa que se iba a las montañas iban con su Nuevo Testamento. Hermano, en esos años se empezó a abrir Misión Cristiana Elim. Era 1981, 1982, más o menos, se comenzó a abrir Misión Cristiana Elim aquí en el Petén. Y entonces ya buscamos al Señor en Misión Cristiana Elim, en donde nos estuvimos congregando, hermano, hasta por ahí del año 2000 más o menos. El Señor nos dio el privilegio de ayudar a nuestro pastor, de que nos eligiera para hacer sus ayudas. Así que me eligió mi pastor de aquellos años, que ya está con el Señor, para que yo fuera su ayuda. En otras iglesias le llaman sus ancianos, ¿no? En ese entonces les llamaban ayudas. Mi hermano pastor me llamó para que yo fuera su ayuda y lo hice con todo mi corazón hasta por ahí, por el año 2000, hermano, ¿verdad? Después de esa fecha, bueno, pues entonces en todo ese trayecto de empezar a buscar al Señor en Misión Cristiana Elim, pues Dios nos restauró bastante, hermano, porque lo que uno traía de atrás, en realidad era una doctrina muy cerrada, una doctrina de mucha letra, de muchos logos y de poca revelación, lo que uno traía.
Ujú, ujú. Entonces, eso fue una grande bendición porque nosotros empezamos a aprender por primera vez lo que era la letra, lo que era el logos y lo que era el rema, la revelación. Ujú. Eso ya comenzó a escarbar nuestro interior y a proyectarnos en la fe de otra manera, entendiendo que había que nutrirse uno con la lectura de la palabra de Dios, que no bastaba y conformarse con asistir a la iglesia y escuchar las prédicas y ahí leer la Biblia y no Ujú, volverla a leer hasta el ujú, próximo culto, ujú, ujú, sino que había que amar la palabra de Dios. Desde ahí se nos comienza a inculcar que no basta solo con leer la Biblia en los cultos, ujú. sino que es necesario amar la palabra de Dios y vivir leyéndola, vivir escudriñándola y haciendo y buscando la revelación que la palabra de Dios tiene. Entonces, nuestro hermano pastor, el hermano Ramón Sánchez Cruz, que me gusta recordarlo porque fue nuestro primer mentor en esta nueva etapa de nuestra vida cristiana, una etapa de restauración, Ujú, sí, cuya doctrina venía desde Misión Cristiana Elim de Ciudad Guatemala con el hermano doctor Otoniel Ríos Paredes. El hermano Ramón Sánchez Cruz, mi pastor, ya está con el Señor. En el año 2000 precisamente partió a la presencia de Dios. Y bueno, nosotros nos fuimos un tiempo a a otro ministerio que se llama Rey de Reyes. ujú, ujú, Ajá. También la misión Rey de Reyes la, la cubría un pastor en Ciudad Guatemala que había crecido a los pies del doctor Otoniel Ríos Paredes. ujú, Yo ujú, creo que ya está con el Señor también, el hermano Alex González. Entonces se abrió una iglesia de ministerio Rey de Reyes aquí en el Petén y nos ujú, fuimos a servir al Señor ahí, hermano, hasta el año 2023, ujú, hace 2 años, que mi hermano menor, Noé Reynoso, que trabajaba un ministerio también ahí en Ciudad Melchor de Mencos. Bueno, entre paréntesis, yo ahora vivo en San Benito Petén. ujú, ujú, Cierro paréntesis, ¿verdad? Mi hermano, Dios le dio un ministerio y trabajaba en Melchor de Mencos, pero en el 2023, hace 2 años, dejó de trabajar en ese ministerio, en esa cobertura, decimos. ajá, Y entonces está empezando a trabajar hasta este momento él solo. ujú, ujú, Está aliado con otros ministros evangélicos que también salieron de esa cobertura en donde estaban y se reúnen en Ciudad Guatemala una vez por mes para retroalimentarse con estudios de la palabra de Dios. ujú, ujú, En Santa Elena hay una iglesia que pertenece al ministerio que pertenecía a mi hermano. ujú, Y varios hermanos de esta congregación en Santa Elena le pidieron al pastor que también se retirara de esa cobertura, pero el pastor de Santa Elena no decidió hacerlo, así que los hermanos se salieron, mm, se retiraron y le pidieron a mi hermano que con ellos trabajara un campo aquí en el municipio de San Benito. Entonces mi hermano me dijo, ¿cómo no te venís con nosotros si nos ayudas aquí? Porque vamos a levantar un campo aquí en San Benito Petén. mm,
Desde septiembre del 2023 estamos trabajando con un campo en el ministerio nuevo que mi hermano está liderando, siempre con el respaldo de Dios, porque creemos que sí hay un respaldo de Dios. Y este ministerio se llama Misión Cristiana La Vid Verdadera. Así que actualmente aquí estamos sirviendo al Señor. Yo le digo a mi hermana, tenemos una hermana que vive también en los Estados Unidos. Aquí estamos apoyando la obra, le digo yo. Y ella me responde, nosotros no apoyamos, nosotros somos deudores, papaíto. No suena bien decir apoyamos, me dice, nosotros somos deudores. Sí, qué bonito. Qué bonito. Así es que, hermano, en resumen, yo creo que hay ahí como 50, 60 años, pastor. Sí, en pocos minutos, pues la historia muy resumida, pero yo sé que han sido experiencias valiosas. Hermano Abimael, ¿qué experiencia le ha marcado su carrera de una manera fuerte, que le ha hecho cambiar de rumbo o de pensamiento? ¿Qué evento pudiera ser sobresaliente en todas esas cosas que ha vivido, hermano Abimael? Pues, como dice usted, hermano, gracias a Dios hay experiencias. Una experiencia que tal vez la he contado mucho, hermano, y la voy a volver a contar acá, es que uno de esos días, en esos años, leyendo mi Biblia como a las 4 de la mañana, recuerdo que estaba leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo, si me equivoco, ahí me disculpan, creo que es el capítulo 21 de Hechos. Y cuando llegué al versículo 9, si no estoy mal también, encontré que decía, Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y cuando llegué a ese pasaje, como que alguien me detuvo y lo volví a repetir. Y Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Estábamos empezando, hermano, con mi familia, la vida conyugal en aquellos años. Y cuando yo sentí que esa palabra se hizo rema en mi vida, yo comencé a repetir esa palabra. Y tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y tenía 4 hijas doncellas. Yo comencé a sentir, hermano, una unción en mi vida. Y en ese instante me levanté de mi escritorio en donde estaba leyendo, me metí al cuarto donde dormía mi esposa, le levanté la chamarra porque ella estaba durmiendo y comencé a meterle mi mano en su vientre. Y con mi mano repitiendo la palabra dije, yo bendigo a estas 4 doncellas que van a profetizar en el vientre de mi esposa, pero con una unción, hermano. Usted ya sabe que es tener una unción. Y la desperté, ¿no? Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Dejale, dije yo, porque ahorita es otra cosa lo que estamos haciendo. Aquí estamos recibiendo lo que Dios nos va a dar. Y pasó el momento, hermano. ¿Verdad? Pasó el momento. Y a partir de ahí, pastor, vino la primera doncella que profetizaba. Y después la otra doncella que profetizaba. Y cuando íbamos con la segunda al hospital, eran los años 80, todavía aquí en el Petén no habían, ahora está inundado de centros médicos aquí, de laboratorios, hermano. Entonces solo había un hospital. No habían esos equipos
ultrasonidos, rayos y tanta cosa. Había que ir a la capital para esos exámenes. A ver qué les regalan, nos decían en el hospital. Una nena, les decíamos nosotros. Una nena. ¿Y cómo lo saben? Ya lo sabemos que es una nena. Porque aquí se sabía qué era lo que la madre iba a tener hasta que nacía. Ajá. Así, no se sabía antes. Sí. Así que la segunda nena, hermano, ¿y cómo le van a poner? Aquí está el nombre, es que ya traemos el nombre de la nena, porque la enfermera que llenaba ahí el registro necesitaba anotar el nombre de la que nacía. Hermano, y así fue la segunda, y así fue la tercera, y así fue la cuarta, hermano. Hermano Wow. Werner, amén. Wow, qué bonito. Esa es una de las experiencias muy grandes para nosotros en nuestra vida. Usted sabe, mi hermano pastor, que 2 de ellas están viviendo en los Estados Unidos y 2 están viviendo aquí. La mayor de la que está viviendo aquí, tienen 4 años con su esposo de estar pastoreando en el municipio de La Libertad, Petén. Sí, mi hija. Oh, wow. Y la otra, la menor de las 2 que están aquí, Dios, el Señor la usa en el ministerio de alabanza. Y dentro de las experiencias dolorosas, porque sé que en el ministerio hay experiencias también muy fuertes que lo dejan a uno marcado, herido, dolido quizá, y son heridas a veces que tardan mucho tiempo en cicatrizar. ¿Qué experiencia podría compartir, hermano, que fuera algo que quizá ya no duele, ¿verdad? Pero que todavía lo recuerda como algo malo, pero de repente pudiera haber ahí algo que se partió y sucedió algo bueno. De algo malo, Dios siempre saca algo bueno. ¿Qué experiencia ha tenido el hermano Abimael que lo haya marcado de una manera negativa, dolorosa, quizá alguna pérdida? Sí, hermano. Sí, hermano. Claro, es que uno ve la gloria de Dios en este caminar, pero también encuentra espinos, como dicen los hermanos voceros de Cristo, ¿verdad? Las espinas y las rosas, dicen ellos. En 1983, más o menos en 1983, el lago Petén Itzá, acá en el Petén, en Flores, comenzó a crecer e inundó muchas orillas del lago. Nuestra iglesia de Misión Cristiana del Lim de aquellos años estaba en la orilla del lago. Era la casa del hermano pastor. Él destinó su casa para convertirla en la iglesia. Y el lago se nos metió, hermano, así es que nos pusimos a orar para que el Señor nos proveyera a dónde irnos. Y la fidelidad de Dios siempre está ahí. La fidelidad de Dios siempre está ahí. Una hermana se desprendió y nos dio un terreno en el área de Santa Elena, Petén. Y otra hermana dio otro terreno que estaba contiguo. Así es que ya teníamos 2 terrenos. Trabajamos con los hermanos y logramos comprar un tercer terreno que estaba junto. Así que hicimos de 3 terrenos un solo terreno. Y con la visión de nuestro pastor empezamos a hacer un templo ahí, a construir un templo. Eso tomó sus años, hermano, y tomó trabajo. Se hizo de la manera que la fe de los hermanos te aporta, ¿verdad? No es así, muy rápido eso. Fue año 1983, 1984. Hasta por ahí el año 98, 99. Dios nos dio el privilegio de trabajar levantando un edificio que yo creo, hermano, que es la construcción más grande que hay localmente en cuanto a templos evangélicos. Con la ayuda de Dios, a movilizar a la congregación para construir un colegio también. Así es que logramos terminar de construir el templo.
y logramos de construir el colegio. Mm. Hermano, estábamos fundiendo la terraza del colegio el 31 de diciembre, si no estoy mal, del año 2000. Cuando amaneció el 1 de enero del año 2001, teníamos fundida la terraza. Pasamos todo el día 31 y todo el día 31 en la noche fundiendo la terraza. El día 1, como a las 9:10 de la mañana, estábamos terminando de fundir la terraza. Y dijimos, este año vamos a empezar con el colegio. Mm. Pero nadie creía porque todavía estábamos terminando. Y las clases aquí en Guatemala empiezan como a mediados del mes de enero. Así es que cuando el mes de enero empezó, un colegio cristiano cerró Mm. y se enteró que nosotros estábamos terminando nuestro colegio. Y llegó a pedirnos de favor si no le tomábamos toda su población estudiantil. Entonces vimos que ese era un milagro, hermano de Dios, ¿verdad? Así es que solo esperamos que la Sí, terraza estuviera definitivo. dura, quitamos todos los palos y empezamos a meter pupitres y empezó el colegio. Yo pude notar que entre mis compañeros ancianos había una actitud de indiferencia, hermano. Y entonces lo que pasó fue que en mi ausencia, pues se platicó mucho de que yo era alguien que no era tan espiritual, porque ya no me bastaba con que hayamos terminado de construir la iglesia, no me bastaba con que ya habíamos construido un colegio y que ahora quería seguir haciendo más cosas. Mm. Y de esa cuenta, pues lo único que yo estaba haciendo era como llevando al pueblo, a la congregación, a, a a hacerlos más secular que espiritual. Ah. Yo, 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 yo lo pude entender que por ahí estaban las cosas, hermano, y ese fue el punto de partida para que yo les agradeciera a los hermanos el tiempo que me habían ayudado en esos proyectos Ujú. y, y quedarme un tiempo en mi casa pensando qué hacer, porque era algo muy doloroso, hermano. Fue algo muy doloroso, como dice usted, Ujú. eso es muy de adentro, eso no es un dolor de afuera, eso es un dolor muy de adentro, hermano, que solo Ujú. uno lo lleva y que solo los que se lo hicieron se lo pueden curar a uno o Dios. Ujú. Amén. Entonces me quedé en mi casa un tiempo y estando en mi casa se abrió este campo que se llama la Iglesia de Cristo Rey de Reyes, que todavía está ahí. Y un día apareció un hermano de esa iglesia y me dijo, mira hermano, nosotros supimos que no te estás congregando ya en tu iglesia. Ujú. Como todo se sabe, hermano, y se sabe muy rápido. Y no había tantas Sí, redes sociales como ahora. sí, sí, sí. Así que el hermano me dijo, fíjate que nosotros, yo te vengo a invitar porque nosotros sabemos que Dios te ha dado a vos la doctrina de Misión Cristiana Elim, donde enseñan sobre la restauración de la alabanza, donde enseñan sobre la restauración de la palabra, donde enseñan sobre la restauración de los diezmos y las ofrendas, donde enseñan. ¿Por qué no te venís con nosotros a enseñarnos todo esto? Ujú. Entonces dije yo, hay gente que tiene esto y no lo aprecia, hay gente que lo está deseando. Entonces nos fuimos con mi familia, hermano, para la iglesia de Cristo Rey de Reyes por 23 años. Bueno, en base a todas las experiencias que ha vivido y todo lo que el recorrido que ha tenido, que ha sido bastante, eh, ¿qué recomendación o qué consejo da el hermano Abimael Reynoso a aquellos pastores que en este momento tal vez están empezando o tal vez aquellos hermanos que quieren iniciar algún proyecto, tal vez aquellos que se han desanimado en el camino, que se han enfermado, porque sé que ha pasado también por algunas crisis fuertes? ¿Qué consejo le daría a esa gente, hermano,
con base en la experiencia y en lo que ha vivido y en la ayuda milagrosa y sobrenatural que ha recibido de parte del Señor. Amados que están en esta labor tremenda, hermano, es que tienen que estar seguros del llamado, tienen que estar seguros que fueron enviados. Eso es, para poder ser respaldado, uno tiene que haber sido llamado, que es lo mismo decir ser enviado a la viña del Señor, ¿verdad? Porque si uno no es llamado o uno no es enviado, uno no va a poder sostenerse en la prueba. Otra de las cosas que son importantes en la obra del Señor es que si ahora uno ya tiene la seguridad de que ha sido llamado o que es enviado por el Señor, uno tiene que entender que una cosa es ser llamado y otra cosa es sostenerse en el tiempo, en el trabajo de la obra del Señor. Amén. Empezar no cuesta. Como cuesta mantenerse haciéndolo. Mantenerse. Y entonces, mantenerse, sí. Y entonces, en el desierto es el camino. Canaán es la meta. Entonces el camino es desierto, es desértico. Sí. Y en mi trabajo que hacía, el Señor me dio el privilegio de ir a Arizona, a Tucson, Arizona, a ver a una beca de educación ambiental. Y nos tuvieron en el desierto de Arizona. Y en el día, caminando en el desierto de Arizona, era un sol ardiente. Aquí en el Petén es caliente, pero no se experimentan esas temperaturas de sol del desierto. Y en la noche un frío terrible. Y dejemos los animales del desierto, ¿no? Entonces, amados hermanos, y Pastor Werner, que tuve el privilegio, pero el grande privilegio, hermano, de conocerlo hace 17 años. Grande privilegio. Y mire, 17 años. Igualmente, hermano. Yo les digo, la meta no es el desierto, hermanos, pero sí hay que tener claro que el camino es el desierto y la meta es Canaán. El Señor no les dijo, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar al desierto. Los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a Canaán, una tierra que produce leche y miel. Entonces tenemos que tener cuero duro, hermano, cuero duro. Sí. Para poder emprender este camino de la obra del Señor, del ministerio, del llamado, del ser enviado, saber que es un camino de desierto, pero que sí del otro lado del Jordán está la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Amén. 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 Bueno, hermano, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por las palabras, muchas gracias por abrirnos su corazón, y gracias. Contarnos esas intimidades, esas experiencias que le han marcado. Yo sé que van a ser de mucha, mucha bendición para la gente que escucha. Así que le agradezco muchísimo en nombre mío y en nombre de todos aquellos que van a escuchar esto y que van a ser ayudados, bendecidos a través de estas palabras. Y cómo podrían los hermanos comunicarse con hermano Abimael si en dado caso quisieran apoyar también, ¿verdad? Aunque ya su hermana le dijo que esa no es la palabra, ¿verdad? Pero de alguna manera colaborar, ¿verdad? Asistirle, ¿verdad? En alguna situación allá en el Petén. ¿Cómo podría la gente comunicarse con hermano Abimael Reynoso? Aleluya, hermanos, son bienvenidos y bienvenidas desde ya. Estamos en el municipio de San Benito, Petén.
Bueno, ahora las redes sociales y el internet y todo eso, ¿verdad, hermano? Mi teléfono, mi número de teléfono es el 58 65 37 60. 58 65 37 60. Tengo un correo electrónico que no mucho lo uso ya porque esa era una herramienta de mi trabajo en lo secular y ahora ya muy irregularmente lo veo, pero es Abimael con B grande, abimael.reynoso con Y y con S, @gmail.com. Ahí estamos a la orden y nuestra dirección acá en el municipio de San Benito es la 18 calle 1-84 zona 1, barrio 3 de abril, San Benito, Petén. Esa es nuestra residencia, nuestro domicilio y agradecemos al Señor el llamado que nos ha hecho. Si no se pudo trabajar de una manera, lo vamos a hacer de otra manera y todos los que se quieran unir y ayudarnos y bendecirnos, pues de antemano, gracias, hermano, que la honra y la gloria sean Dios. Es invertir en el reino de Dios. Que Dios les bendiga a todos de antemano. Amén. Renuevo Ministerial.